Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Queremos en esta hora iniciar o retomar, digamos, nuestro tema sobre bases bíblicas de la guerra espiritual o bases bíblicas de la batalla espiritual, que algunos también le llaman, ¿no, pastora? Sí. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, no solo ahora de una manera directa, sino también en diferido, conectarnos con algunas personas que están interesadas en el tema y tener unas bases sólidas en cuanto a la palabra de lo que es la batalla espiritual. Para lo cual hemos tomado un versículo lema, pastora, que se encuentra en 2 Corintios 2:11. ¿Cómo dice ese versículo, pastora? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. No ignoramos, ¿no? No ignoramos sus maquinaciones. Tiempo presente, no ignoramos. El apóstol Pablo da este versículo en relación a un problema que tenía la iglesia de Corinto. Y el problema era un problema de relación con los hermanos. Entonces él decía que debía arreglar ese problema, debía de tratar este problema con los hermanos, porque él reconocía que Satanás tenía un cierto poder y una cierta capacidad de dañar, de destruir. Entonces, si bien nosotros somos salvos, tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos también muchos ataques del enemigo, y dentro de este estudio tenemos precisamente una parte en la cual vemos cuál es el accionar del enemigo dentro de la vida cristiana. Pero voy a hacer un recuento breve. Empecemos con esta primera diapositiva. Vamos a la segunda diapositiva, que se titula El origen del mal, y tenemos ahí los textos de Ezequiel, los textos de Isaías y los textos de Apocalipsis, que nos narra toda una batalla espiritual en los cielos, toda una confrontación espiritual, una rebeldía de Lucero, este ángel que la Biblia narra como un ser precioso, hermoso, lleno de sabiduría, experto en adoración, un ser que se rebeló contra Dios y se llevó consigo la tercera parte de los ángeles del cielo, y que por este hecho, pues la tierra se vio, el universo se vio afectado. Y recordábamos de este pasaje, precisamente de estos tres pasajes de Ezequiel, de Isaías y de Apocalipsis, que Dios, todo ser que ha creado, es un ser libre. Los ángeles, como los seres humanos, somos seres libres, no somos autómatas. Los ángeles tenían la capacidad, pastora, de hacer el bien o hacer el mal. Estaban ellos. Si usted no hace el bien y el mal, entonces las personas no serían libres. Porque cuando usted pone una persona, como Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y le dijo, de este árbol pueden comer, pero de este no, ellos no. Entonces, eso hace que una persona pueda tener esa libre elección, ¿verdad? Pero hablábamos de que tenemos un problema en nuestro tiempo, y es que las iglesias son muy dualistas. ¿Qué es el dualismo, pastora? Que nos lea ahí brevemente. Dice, el dualismo es un sistema religioso y filosófico que sostiene la existencia de dos principios diversos y contrarios entre sí, como el espíritu y la materia, cuerpo y alma, bien o mal, que tanto el uno como el otro son igualmente poderosos. Esta es la cosmovisión oriental del yin y el yang. Entonces, lo que dice es que las culturas orientales tienen una concepción filosófica, una cosmovisión en la cual ellos creen que hay una fuerza buena y una fuerza mala, y ambas son igualmente poderosas, ¿cierto? Pero nosotros no somos dualistas. El cristianismo no es dualista. Porque el dualismo, dice ahí, pastora, contradice al cristianismo, porque la Biblia nos enseña que nuestro Dios es
absoluto, creador del bien y del mal. El universo fue constituido por Dios. Todo lo que vemos y lo que no vemos fue hecho por Él y para Él. Muy bien. Dice, entonces nosotros somos monistas. El monismo viene del griego monos, que significa solo o único. En contraposición al dualismo, el monismo reconoce un solo principio como fundamento de todo lo que existe. Por ejemplo, Nehemías 9:6. Vamos a leer algunos textos que nos corroboran pues de que Dios es único, ¿no? Nehemías 9:6. Dice la poderosa palabra del Señor en Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Mire lo que dice. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. O sea, Dios es absoluto. Dios es creador de lo bueno, de lo malo, del bien, del mal. Dios es creador de Satanás, Dios es creador del ser humano, Dios es creador de los ángeles buenos. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo Dios va a crear a Satanás? No es como cuando Dios crea o nace un niño. Nadie sabe que ese niño puede convertirse en un criminal, un asesino en serie. El niño nace con todas las oportunidades de hacer lo que él quiere. Lógicamente tenemos toda una semilla de maldad que fue sembrada ahí en el huerto del Edén, pero Satanás fue creado bueno. Lucifer fue creado bueno, pero él tomó la decisión de no hacerlo bueno. Juan 1, del 1 al 5. Mire lo que dice la poderosa palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, pastora, capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Bueno, vamos a saltarnos un texto que es Colosenses, que es un poco más claro y resume eso. Colosenses 2, 8 y 9. Colosenses 2, 8 y 9 dice de la siguiente manera. Colosenses 2, 8 y 9. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Él es absoluto, Él es Dios. Luego en la siguiente diapositiva tenemos el protoevangelio, Génesis 3:15, que es la decisión que toma Dios, para salvar al mundo después de la caída del hombre. Entonces, ahí le habla a la serpiente, y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá, o sea, la simiente de la mujer, él te herirá en la cabeza y tú le herirás, la serpiente, o sea, Satanás, en el talón. La otra versión dice el calcañar. El protoevangelio, Dios promete que Cristo sería nuestro redentor, ¿cierto? Y que desde el mismo momento en que el ser humano pone, y Dios lo crea y pone sus pies sobre la tierra, siempre el enemigo va a hacer algo para que nosotros no estemos de acuerdo o no cumplamos el propósito divino. Luego viene un título que se llama La victoria de Cristo es nuestra victoria. Hay unos textos muy interesantes, pero yo quiero que leamos el de Colosenses, capítulo 2, versículos 8, ahora hasta el 15, pastora. 2, 8 al 15, sí, señora. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Despojándola a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza y en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Muy bien. Hasta el 15 de la pastora nomás. Hasta el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la victoria de Cristo es nuestra victoria. Cristo triunfó sobre Satanás, triunfó sobre la muerte, y ahora nosotros podemos triunfar sobre Satanás y sobre la muerte. Pero hace una pregunta, ¿están las fuerzas del mal activas aún en nuestra vida? Dice, por supuesto que sí. El deterioro en el que está el mundo, la sociedad, el ser humano, como cada vez se va degradando más y cada vez se están presentando más situaciones complejas en el mundo, como el mundo cada vez está buscando más el pecado y justificando el pecado, y como dice Isaías, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nos demuestra que el mundo está en una decadencia, decreciendo la moral del ser humano. Las fuerzas del mal están activas en estos tiempos. Y en la siguiente diapositiva nos dice, ¿por qué entonces debemos evitar las obras de Satanás? Y hay tres razones, fundamentales, fundamentales por las cuales nosotros tenemos que combatir las obras de Satanás. Porque digamos que hay tres cosas que hace Satanás contra nuestra vida. La primera es que Satanás quiere evitar por todos los medios que una persona conozca de Cristo. Mire, nosotros hemos visitado personas, pastora, que le estamos compartiendo el evangelio y los llaman por teléfono, les timbran a la puerta, les da dolor de cabeza, empiezan desesperados, porque el enemigo quiere evitar por todos los medios que usted conozca de Cristo. Y quizás nosotros hemos sido testigos de eso. ¿Cuántas veces no incluso asistimos a la iglesia y no nos sentimos bien, la palabra no nos llegó, nos sentimos incómodos, dijimos, no, el pastor nos la está echando a nosotros y todo el cuento, ¿no? Lo que la gente dice. Porque uno de los propósitos del diablo principal es que las personas no lleguen a Cristo. Pero lo segundo que hace Satanás es que cuando las personas llegan a Cristo, pastora, y ahí están los textos, cuando las, no lo vamos a leer ahorita, pero cuando las personas llegan a Cristo, lo que Satanás quiere hacerte es la vida desgraciada. Es más, una de las cosas que más te ataca el enemigo cuando viene a Cristo es la culpa. La mente. Dice, no, usted no merece esa salvación, usted es muy pecador, usted no es digno. En estos días yo les contaba una historia de Alejandro Magno, el gran conquistador europeo, que dice que pidió que llamaran al más humilde, al más pobre,
al más sencillo de sus súbditos que lo llamara para que él le quería hacer un regalo. Y entonces llamaron al más sencillo, al más pobre, al más humilde, al más pequeño, y entonces Alejandro Magno le entregó una copa de oro, le dio una copa de oro. Y este súbdito dijo, no, yo no me merezco eso, yo soy el más pequeño en su reino. Yo no me merezco eso. Y Alejandro Magno le dijo, usted es el más pequeño, pero yo soy el más grande. Entonces, la salvación pastoral no es por nuestra condición, es por la grandeza de Dios que nos da. Cuando usted reciba la salvación, usted no le puede dejar meter el cuento del diablo de que no la merece, porque la salvación que nosotros tenemos no la tenemos por nuestros méritos. La tenemos porque tenemos un Dios grande y misericordioso. Punto. Y Él fue el que nos salvó. Entonces, lo primero que hace el enemigo, la obra del diablo, esto puede ser una predicación, yo la he predicado aquí, la obra del diablo, primero, evitar Que las personas conozcan a Cristo. definitivamente. Segundo, Hacerte la vida cristiana desgraciada. hacerte la vida lo más desgraciado posible. Y que no cumpla la asignación que Dios Y la estableció. tercera, usted me adelantó, pastor, la tercera. Es la más que más uno lucha. La tercera es que una vez usted ha sido cristiano, usted es cristiano, el enemigo trata por todos los medios que usted no cumpla la asignación que Dios estableció aquí en la tierra para su vida. O sea, como el propósito que Dios ha establecido en cada uno de Claro, nosotros. ¿y cuántos cristianos no vemos sentados en la banca? ¿Cuántos cristianos vemos que no predican la palabra, que no enseñan la palabra, que no están sintonizados con la palabra? Porque creen que haber conocido a Cristo ya fue suficiente. No. Conocer a Cristo fue el primer paso, pero de ahí usted tiene que empezar a servir. Y usted tiene que empezar a obedecerle y hacer lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Muy bien. La guerra espiritual en el contexto del Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento el enemigo ha venido luchando contra los seres humanos, pero yo quiero que nos concentremos en las armas espirituales. Si me puedes dar esa diapositiva, armas espirituales. Dice exactamente esto. Pastora, léenos ese texto de 2 Corintios 10, 4 al 7. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y esta versión, nueva versión internacional, dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Porque uno de los problemas que tenemos como iglesia es que nos ponemos a luchar con las mismas armas de Satanás. Y si usted pelea con las armas de Satanás, usted va a ser derrotado. ¿Cuáles son las armas de Satanás? La mentira, el engaño, el insulto, el regaño, la maledicencia. Todas esas son armas de la carnalidad, el enojo, los celos, las contiendas, las disensiones, las divisiones. Esas son armas del enemigo. Pero, ¿cuáles son las armas que Dios nos ha dado? Bueno, vamos a ver algunas. Armas espirituales. En Joel capítulo 3, desde el versículo 9 nos empieza a hablar de algunas armas, porque él dice que él está convocando a la guerra, en los últimos tiempos está convocando a la guerra espiritual, pastora, ¿cierto? Está convocando a la batalla espiritual. Dios sabe que los últimos tiempos serán tiempos de confrontación con el maligno tremendos, como nunca lo ha habido. Entonces, en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 9, en la parte A, lo primero que dice debemos es que proclamar
esto entre las naciones y proclamad guerra. Muy bien, entonces, proclamar guerra. ¿Qué es proclamar? Proclamar es decretar, declararle guerra al enemigo. Amén. Declararle guerra al enemigo. Ahora, no, como les digo, con insultos, sino con la oración, como vamos a ver, con el ayuno, con el Espíritu Santo. Segundo, fue el 3:9b. Dice, despertad a los valientes, Oiga, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, pastora? despertad a los valientes. Despertando a los valientes. Esta clase la deberíamos de tener a las 4 de la mañana. Esta mañana nosotros a las 3 no podíamos dormir, ¿no? 3:30 de la mañana ninguno de los dos podíamos dormir. Porque Dios lo levanta a uno a hacer guerra, a atar en el nombre de Jesús, a contrarrestar toda obra del diablo, además porque dicen que los brujos ayunan los martes y los viernes a las 3 de la mañana, martes y viernes 3 de la mañana, ojo con esos horarios y esos días, martes y viernes 3 de la mañana, levántese a hacer guerra porque los brujos están a esa hora haciendo sus ataduras, haciendo sus conjuros, haciendo sus hechicerías, amén. Tercero, pastora, unir a los guerreros en oración. 3C, no, en 9C, perdón. Dice, acércase, vengan todos los hombres de guerra. Acérquense. O sea, agruparlos. Unirnos. Mire, la pastora tiene aquí un grupo de oración que llaman guerreras de oración. Nunca haga guerra espiritual solo. Porque el diablo lo coge y le da 3 vueltas y luego lo manda para el mundo a hacer cosas peores. Usted tiene que tener apoyo en oración. Yo he visto ministerios fuertes de oración donde tienen un ejército de personas que están respaldando en oración. Los más grandes pastores en el mundo han sido personas que tienen 24 horas a alguien orando por ellos. Ejércitos completos de personas en oración. Nunca una hermana aquí que cuando tuvimos el paro acá se fue para allá, para donde estaban todas estas cosas que estaban haciendo de conjuros, de brujería, de hechicería, se fue por allá. Es que ahora y cogió el diablo y le pegó una zarandeada que hasta el hijo casi lo mata. Por terca. Nunca. Mire que él dice, unámonos. ¿Cómo dice ahí, pastora? Dice, acerquémonos, vengan todos los hombres de guerra. Acerquémonos. Y esta palabra es todos. Todos. Los hombres y mujeres de guerra. Amén. Tercero. El 3:10 dice, transformar las herramientas de trabajo en armas espirituales. Dice, forjad espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuertes son. ¿Qué pasaba en la antigüedad cuando ellos eran unas comunidades agrícolas que tenían asadones, que tenían palas, que tenían machetes, que tenían instrumentos para la agricultura? Pero cuando venía el momento de guerra, ellos les mandaban que todos esos instrumentos que tenían de agricultura los fundieran y hicieran espadas, hicieran armas para defenderse. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer hoy, pastora, es transformar las armas en armas espirituales. Por ejemplo, hoy hay una cantidad de mensajes en las redes sociales de señoritas casi que desnudas, dando mensajes, jovencitos, dando mensajes horribles. Pues nosotros tenemos que tomar esos medios, invadir esos medios con mensajes cristianos. Yo todos los que veo mensajes cristianos les doy like, porque usted sabe que aquí entre más like, más se ve. Entonces yo le doy la manito arriba, pulgar arriba, le doy like. Cuando son mensajes cristianos. Cuando no son mensajes cristianos ni los veo. Yo los cierro. Precisamente para que nosotros empecemos a usar todas estas herramientas que nos ha dado el mundo y las convertamos en herramientas de bendición, en armas de bendición. Amén. Siguiente. Empoderemos a los cristianos, o el 3:10, la parte B. Diga al débil, fuerte soy. Oiga, hay gente que le dice, no, pastor, a mí me da miedo. No, yo no puedo. Yo no espanto ni una mosca. No, usted tiene que tomar la autoridad y decir, diga al débil, fuerte soy. Fuerte soy en Dios. Porque el que está luchando con nosotros no es un ser humano, es Dios mismo el que nos da ese espíritu de lucha, nos da esa autoridad y ese poder en el nombre de Jesús. Amén. Y preparémonos para la batalla final.
11 y 12. Juntado y venid naciones todas de alrededor. Congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tu puerto. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Muy bien. Y en Apocalipsis 16 nos dice, precisamente nos habla de esta batalla final. Apocalipsis 16. ¿Cómo dice, pastora? Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Hecho está. Ya va a llegar un momento que las cosas ya va a haber un juicio y nosotros tenemos que compartir sobre ese juicio. ¿Amén? Muy bien. Para resumir lo más pronto posible, además porque la mayoría son conocidas, armas espirituales, ahí está, son La oración, el ayuno, la alabanza, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, atar y desatar. muy bien. Ahí está con sus respectivos textos bíblicos, ¿no? Son armas espirituales. Creo que me faltó una parte en este estudio, pero de esta manera nosotros podemos hacer un breve resumen. La próxima semana lo que voy a hacer es que le voy a completar porque tengo como uno que estaba aquí incompleto y el que está completo. Pero de esta manera nosotros podemos en este momento dar la oportunidad para hacer preguntas o aportes y testimonios que teníamos también ahorita que estamos hablando con la pastora. Entonces, no sé si nuestra hermana Adrianita puede abrir los micrófonos y si hay alguna pregunta, inquietud o aporte. La pastora también quiere hacer algún aporte de testimonio. Muy bien, ¿Sí? pastor, ya abrí los micrófonos. Bueno, ¿quiénes estamos? 3, estamos. Muy bien. Como solo estamos los 3, entonces, como lo vamos a poner en diferido, entonces vamos a contar algunos testimonios que la pastora tiene. Por ejemplo, hoy estamos hablando de un testimonio, ¿verdad? Que voy a hablar. Bueno. Bueno, ojalá. Es que yo no, cerrada, y no arriba puedo. dice cerrada. Un testimonio que hablábamos hoy acerca de las armas espirituales. Siempre uno en el núcleo familiar, hay uno de los miembros que se levanta a veces en contra de uno, ¿no? Por ser cristiano. Y yo tengo familia que pues a veces me echa sátiras, me dice cosas, se van en contra de mí. Yo tuve un suceso con una pariente, con una sobrina, y ella comenzó a decirme cosas, a quererme provocar. Entonces, cuando usted tiene discernimiento y es una persona de intimidad, usted sabe que eso es algo para que usted se salga del propósito, se desgaste y se canse. Entonces yo comencé a atarla, a reprender toda artimaña del enemigo que viniera de parte de ella, de la hermana, ella tiene una hermanastra y el papá de ella. Entonces comencé a orar y a orar y ella dejó de molestar. Ella comenzó ya a decirle cosas fue a mi hermano. Entonces mi hermano pues no es cristiano y han pasado peleas y problemas. Entonces yo le contaba al pastor, yo dije, donde yo no tenga el discernimiento que Dios me hubiese dado, yo me hubiera dejado provocar, porque a usted que le manden cosas por WhatsApp, le digan cosas en un tiempo de antes, que uno va madurando gracias al Señor y por su misericordia y con toda humildad, por la búsqueda que uno tiene diariamente, Dios te va dando como un discernimiento y te va revelando lo que es los acontecimientos o los episodios que te pasan en la vida secular. Entonces, cuando hablamos de la guerra espiritual, yo le decía a él, eso es entender la guerra espiritual bajo un plano en lo espiritual y no bajo un plano de lo físico. Porque el enemigo quiere que usted se desgaste, se enoje, le diga cosas, usted se deje provocar. Y a veces los mensajes, el tono, como lo mandan los audios, entonces uno tiene que aprender a discernir. Entonces yo dije, no, ella me quiere provocar. Yo comencé a mandarle audios orando por ella, declarando bendición,
y ella más se enojaba. Entonces ahí usted contrarresta al enemigo, pero sabe que no obtuvo lo que él quería, que usted se enojara. Pero usted comienza a orar por la persona, entonces usted va viendo cómo se va alineando las cosas de lo espiritual a lo espiritual. Ahí es donde habla en ese texto, y usted va teniendo un discernimiento y usted ya no piensa en eso, ni tiene una mente pensando en ese dardo, ni en esas circunstancias, sino que usted está pensando en la palabra que sale de su boca cada vez que usted va a contrarrestar esa situación que ha tenido. Entonces, lo que la pastora hablábamos hoy precisamente con respecto a ese tema, es que ella haber enfrentado esa situación y ese problema con armas espirituales, la llevó a ella a la victoria. Amén, sí. Pero el hermano que no conoce lo espiritual, está confrontado, está emproblemado, está en este momento con problemas porque acuden a las armas carnales, responden a lo carnal con carnal, al insulto, al regaño, y gracias a Dios esto no se ha dado, y la pastora ha orado por su hermano y por su familia y todo, pero en algunas familias hasta se matan, en algunas familias ya hasta hay contiendas de una manera impresionante, y se llega pues hasta la vida, porque se ataca digamos, lo carnal con la carne. Pero cuando usted ataca lo carnal con lo espiritual, usted siempre tiene la victoria. Amén, así es. Siempre tenemos la victoria. Entonces, eso es un ejemplo. Me gustan los ejemplos porque los ejemplos nos ayudan a entender también este contexto espiritual. Amén. Preguntas, aportes, inquietudes, hermana Celia, que tiene tantas experiencias, tantas guerras, tantas luchas que ha tenido que batallar en su vida. Y ella siempre las gana en oración, ella las gana de rodillas. Ay, sí, pastor. Sí, pues yo le doy gracias a Dios que la pastora, verdad, tan bella, que ella se defendió, fue con... Ella sabía cómo era que tenía que defenderse de esa muchacha que la estaba atacando, ¿no? Tan bella. Entonces yo pues digo que hay que pedirle mucho al Señor, es que Él sea el que nos ayude, porque a veces hay ataques que persona que sea conocedora, y atacar con una persona en conversa, pues es cosa, antes uno hay que pedirle mucho al Señor con mucha sabiduría para eso, ¿cierto? Y orar mucho por esas personas que comienzan a atacar, lo atacan tremendamente. Además, porque no le dice a esa persona que es el diablo, no, esa persona es el diablo, pero es usada por el diablo, lo mismo que le dijo Jesús a Pedro. Lo ataca sí, ese diablo se mete allí. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a morir si tú eres nuestro líder? Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Pero Jesús no le estaba diciendo a Pedro. Jesús le estaba diciendo a las palabras que estaba diciendo Pedro, que en el fondo estaban siendo palabras de Satanás que había puesto en la boca de Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Porque las personas son usadas por Satanás y son usadas para dañar, para destruir, y nosotros tenemos que discernir. Aquí el término, palabra correcta es discernir. Y como dijo la palabra, la pastora citando la palabra del apóstol Pablo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Tener ese discernimiento para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Ese es el trabajo de las armas espirituales, pastora. Y además el pastor en el estudio dijo algo muy tremendo, porque el diablo no quiere que sigamos adelante, algo Sí, así, algo que él dice. Que cumplamos el propósito. Eso. Entonces, cuando usted está cumpliendo el propósito, eso, ¿por qué debemos combatir las obras de Satanás? Porque él no quiere que tú cumplas la asignación ni el propósito y el destino profético que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la gente dice, ay, pero ¿por qué soy atacada? Ay, pero si yo oro, yo estoy bien. Entonces, hay gente que dice, no, ¿será que tengo algo? ¿Tengo un pecado? No, a veces no hay pecado, sino que el enemigo siempre te va a querer estorbar.
El enemigo siempre te va a querer dañar. Y el pastor inició con un texto muy hermoso que es: no ignoremos las maquinaciones. Entonces, ¿qué es una maquinación? Una maquinación es algo que siempre el enemigo va a poner para que usted se salga del propósito, usted aborte la palabra. La palabra maquinación es algo malo, porque el enemigo siempre está colocando eso para que usted se salga del propósito de Dios, usted se queje, usted diga palabras necias, usted se le salga la carne, usted se descomponga y comience a decir cosas que no. Pero cuando usted coge la palabra y usted va a la palabra, usted dice, ya la tengo clara, voy a dar en el blanco. El enemigo quiere es que yo me salga del propósito de Dios. Aquí el pastor va a decir algo. Sí, es el texto que está ahí, pastora, para corroborar lo que usted está diciendo, que es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 hasta el versículo 19. Mire lo que dice el apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses 2, 17, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros, le dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Tesalónica. Y le continúa diciendo en el versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses: por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. O sea, él quiso ir a visitar a los hermanos de Tesalónica, a darles una palabra, a predicarles, a animarlos, a consolarlos, a darles una revelación. Dice, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Oiga, hermano, el enemigo quiere estorbar la obra de Dios. Tremendo texto, pastora. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona? ¿De que me gloríe? No, lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Entonces él dice, mire, uno tiene ahí veces planes, uno tiene propósitos de ir, pero no sabe que el enemigo lo estorba. Ahora, déjame decirle que nosotros tenemos por eso que ser persistentes. Si el diablo nos está a nosotros impidiendo que nosotros hagamos la voluntad de Dios, tenemos que nosotros que persistir. Y combatir las sombras. Segunda de Corintios 11:3. ¿Qué dice Segunda de Corintios 11:3, pastora? Sobre precisamente este tema. Segunda de Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire. Los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales. Entonces el enemigo sí quiere estorbar la obra para que las personas no cumplan. O sea, usted no fue hecho, y por eso le agradecemos mucho a Adrianita siempre que nos da estos espacios. Yo este mensaje, por ejemplo, lo envío a algunas personas que están en España y a esta hora pues están muy tarde para conectarse allá. Yo creo que allá es de madrugada. Hay una hermana en Bélgica, ¿verdad? Que le enviamos, me dijo, pastor, me graba, me lo envía, porque yo no lo puedo ver a esta hora, pues están durmiendo. Tienen que levantarse muy temprano en la mañana e irse a trabajar. Y son cosas que nosotros hacemos y nosotros no sabemos hasta dónde pueda llegar esta palabra. Y a quién pueda beneficiar y bendecir esta palabra. Entonces, definitivamente, ese es el trabajo y la obra del Señor. Amén. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? No lo oímos. No oímos a la hermana Celia. Muy bien, pastor. No, la hermana Celia está hablando, pero no la oímos. Ahora sí me oye. Ahora sí, perfectamente. Pastores, pero yo digo que tenemos que, cuando ese enemigo quiere sacarnos del propósito, tenemos que orar y reprender siempre, decir, no, mentiroso, yo no te voy a creer porque yo creo en Dios, aquí no te vas a entrar a mí, a quitarme, sácame del propósito a mí. Seguir adelante, orando.
seguir esto, siempre estorbarle con la oración a ese enemigo que quiere meter. Tengo que estudiar la palabra que el pastor me dijo. Qué bendición, ¿verdad? Poder nosotros escuchar la palabra a fondo y conocer el propósito divino. Muy bien, Sí. entonces les propongo que terminemos hoy. Por la semana vemos más armas espirituales. También vamos a ver la retaliación del enemigo. Pero también hace algunos días estuve en Bogotá y hicimos un DOFA espiritual. DOFA es una herramienta que muestra las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, ¿cierto? O oportunidades y amenazas. Y eso se puede hacer en el mundo espiritual a nuestra región, a nuestro lugar de vivienda, a nuestra casa, a nuestro ambiente, a nuestra ciudad. Y eso nos ayuda a detectar y determinar cómo está obrando el enemigo y en qué áreas está obrando el enemigo. ¿Amén? Entonces, pastora, le pido que terminemos orando y dándole gracias a Dios por esta clase. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana también. Vamos a orar.